Todo comenzó con una frase dicha en voz baja durante una entrevista que casi pasó desapercibida. Siempre fuimos cercanos. Nadie le prestó atención al principio, pero esas 3 palabras bastaron para reabrir uno de los rumores más explosivos del año: la supuesta conexión secreta entre Meghan Markle y Marcus Anderson. Marcus, el misterioso ejecutivo de Soho House, el hombre que muchos llaman el guardián de los secretos de los ricos, fue una de las primeras personas en acercarse a Meghan cuando ella aún era una actriz de televisión intentando ascender en Hollywood. No solo la presentó a su círculo de élite, le abrió las puertas del mundo que la llevaría años después directamente al Palacio de Buckingham. Pero lo que parecía una amistad sincera y desinteresada, pronto se convertiría en una relación rodeada de rumores, manipulación y poder. Fuentes cercanas aseguran que Marcus no solo fue un amigo, sino un mentor, un estratega y tal vez la persona que ayudó a Meghan a diseñar su ascenso hacia la realeza. Desde fiestas exclusivas en Toronto hasta reuniones privadas con productores y políticos, Marcus y Meghan eran inseparables. Donde aparecía ella, él estaba a unos pasos, siempre sonriente, siempre discreto, siempre cuidando su imagen y la narrativa que la rodeaba. Fue Marcus quien organizó el encuentro casual con un grupo de aristócratas británicos, donde, según varias versiones, se mencionó por primera vez el nombre del príncipe Harry, un nombre que hasta entonces parecía tan lejano para Meghan como un cuento de hadas imposible. Sin embargo, esa noche algo cambió. Marcus la presentó, sonrió con sutileza y dijo en tono casi profético: "Creo que ustedes dos se llevarían muy bien. Lo demás ya es historia". Pero lo que el mundo no sabía hasta ahora es que la historia entre Meghan y Marcus no terminó cuando conoció al príncipe. De hecho, algunos aseguran que fue entonces cuando realmente comenzó. Después de que Meghan conoció al príncipe Harry, muchos pensaron que Marcus desaparecería discretamente de su vida, que su papel había terminado, que el amigo del pasado quedaría en el olvido. Pero quienes conocen el círculo más íntimo de los Sussex saben que eso nunca ocurrió. Marcus no solo permaneció cerca, sino que se volvió aún más influyente. Era él quien revisaba invitaciones, filtraba contactos y coordinaba la narrativa mediática en torno a Meghan durante sus primeros meses con Harry. De hecho, varios asistentes del palacio confirmaron en su momento que el número de Marcus figuraba en la lista privada de contactos de Meghan, una lista que, según el protocolo real, solo debía incluir miembros oficiales del equipo del príncipe. Pero Meghan no seguía reglas, seguía instinto. Y su instinto siempre la guiaba hacia Marcus. Lo consultaba para todo: qué vestir, a quién invitar, qué decir, incluso para definir qué proyectos debía aceptar y cuáles rechazar para no poner en riesgo su imagen antes del compromiso. Marcus era su filtro, dijo una fuente cercana. Nada pasaba sin su aprobación. Cuando la relación con Harry se volvió pública, Marcus se mantuvo lejos de los reflectores, pero seguía moviendo los hilos desde la distancia. Fue él quien, según varios reportes, ayudó a elegir al equipo de relaciones públicas que gestionaría la transición de Meghan a actriz a figura real. Y lo más interesante, fue también uno de los pocos invitados no aristócratas presentes en la recepción privada de la boda real. En ese momento, pocos lo notaron, pero ahora, mirando hacia atrás, resulta imposible ignorar su presencia, porque donde había una decisión estratégica, un movimiento de poder o una jugada mediática impecable, ahí estaba Marcus. En los primeros meses después de la boda real, todo parecía perfecto. El mundo celebraba a Meghan como un soplo de aire fresco dentro de la monarquía británica. Sonrisas, discursos, gestos impecables, una nueva era de modernidad. Pero detrás de los flashes y los titulares
algo mucho más delicado se estaba gestando. Marcus seguía en contacto constante con Meghan, aunque ya no apareciera en público junto a ella. Llamadas nocturnas, mensajes cifrados, reuniones discretas en hoteles de lujo cada vez que ella viajaba a Estados Unidos. Y fue precisamente en una de esas visitas cuando, según fuentes cercanas, Marcus cerró un acuerdo no escrito con varios editores británicos. Un trato simple, pero peligroso. Ellos recibirían información controlada, pequeños fragmentos de la vida de Meghan y Harry a cambio de una cobertura respetuosa en los tabloides. El objetivo era proteger la imagen de Meghan, pero el plan pronto se salió de control, porque una vez que los medios prueban una gota de acceso, siempre quieren más. De repente, empezaron a aparecer artículos con detalles que solo alguien muy cercano podría saber. Horarios, gustos personales, hasta fragmentos de conversaciones privadas. Esa información no provenía del palacio, dijo un ex empleado de comunicación real. Venía de afuera, de alguien que conocía a Meghan desde antes de que fuera duquesa. Los rumores apuntaron directamente a Marcus, y aunque nunca hubo pruebas concretas, su nombre empezó a circular entre los altos cargos del palacio como una influencia no autorizada. Fue entonces cuando el tono dentro de la familia real cambió. Harry comenzó a recibir advertencias. Hay personas cerca de Meghan que no inspiran confianza, le dijeron. Pero él no escuchó, o quizás no quiso escuchar, porque en ese momento Meghan confiaba en Marcus más que en cualquier miembro del palacio. Y eso, en el mundo de la realeza, es más que una amistad peligrosa, es una amenaza. Al principio fueron solo murmullos, pequeños comentarios durante las reuniones familiares, miradas incómodas en los eventos oficiales y un silencio que crecía cada vez que Meghan entraba en una habitación. Los asesores del palacio empezaron a notar un patrón. Cada vez que Meghan y Harry salían de un compromiso real, los tabloides publicaban información que aún no había sido confirmada oficialmente. Fechas, lugares, incluso tensiones internas. Todo parecía filtrarse, y aunque nadie se atrevía a señalarla directamente, la sospecha era inevitable. Alguien en su entorno estaba hablando. Entonces un miembro del equipo de comunicaciones decidió revisar los registros de contactos. Los nombres eran todos familiares: secretarios, asistentes, asesores. Hasta uno llamó la atención: Marcus Anderson. No trabajaba para el palacio, no tenía un rol oficial, pero su número aparecía con frecuencia en los registros de llamadas de Meghan, a veces incluso en horas en que las oficinas reales estaban cerradas. Cuando se lo mencionaron a Harry, su reacción fue inmediata, defensiva. Marcus es de confianza, respondió tajantemente, pero las dudas ya estaban sembradas, y cuando la prensa empezó a atacar con titulares cada vez más crueles, la paciencia de la familia real llegó a su límite. Fuentes aseguran que fue el propio príncipe William quien planteó la preocupación directamente a su hermano, una conversación que, según testigos, terminó con gritos, puertas cerradas y una ruptura que tardaría años en sanar. No es ella, Harry, es quien la rodea. Aquella frase, dicha entre dientes, fue el principio del fin, porque aunque William no lo mencionó por nombre, todos sabían a quién se refería. Y a partir de ese momento, Marcus Anderson pasó de ser el amigo invisible a convertirse en el enemigo silencioso. Cuando Meghan y Harry anunciaron que dejarían sus funciones reales, el mundo se quedó sin aliento. Los titulares hablaron de rebeldía, de amor contra el sistema, de libertad, pero muy pocos sabían que detrás de esa decisión tan pública, tan polémica, había un plan cuidadosamente trazado. Y en el centro de ese plan, otra vez, estaba Marcus Anderson. Mientras el palacio intentaba contener el escándalo, Marcus ya se movía entre bastidores, gestionando contactos, llamadas y reuniones privadas. Fue él quien conectó a Meghan y Harry con los ejecutivos de producción que luego les ofrecerían contratos millonarios.
Fue él quien organizó los encuentros con abogados, asesores fiscales y empresarios de Los Ángeles, preparando la nueva vida de los Sussex antes de que siquiera renunciaran oficialmente. Y, según varias fuentes, también fue Marcus quien les recomendó no regresar a Londres después del anuncio. Si vuelven, perderán el control de la narrativa, habría dicho. Pero si se quedan fuera, ustedes escriben la historia. Aquella frase se convirtió en la brújula de Meghan y Harry, y bajo su consejo nació el movimiento mediático que cambiaría para siempre la imagen de la realeza. Entrevistas, documentales y la famosa frase que sacudió al mundo: solo queremos contar nuestra verdad. Mientras los tabloides se incendiaban y la monarquía tambaleaba, Marcus se mantuvo en las sombras, sin dar entrevistas, sin aparecer en fotos, pero siempre cerca, orquestando la logística del exilio con precisión quirúrgica. Incluso se dice que fue él quien gestionó la estadía temporal de la pareja en la mansión donde se refugiaron antes de mudarse a Montecito. La prensa lo llamó el tercer Sussex, el hombre que estaba en todas partes, pero nunca aparecía en los registros oficiales. Y aunque su nombre no figuraba en documentos ni comunicados, su influencia era tan evidente que un exfuncionario real llegó a describirlo así: Marcus no trabaja para ellos trabajan en su estrategia. Durante los primeros meses en California, todo parecía un sueño cumplido, un nuevo comienzo, una vida lejos de las reglas del palacio y contratos multimillonarios con plataformas globales. Pero como toda historia perfecta, el brillo no tardó en agrietarse. Los proyectos comenzaron a tropezar, las críticas crecían y la narrativa que Marcus había ayudado a construir, la del amor libre y la independencia, empezaba a resquebrajarse bajo el peso de las expectativas. Meghan se encontraba en el centro de una tormenta mediática. Cada palabra, cada gesto era analizado con una precisión cruel. Y Marcus, fiel a su estilo, volvió a intervenir. Solo que esta vez su papel no era el del amigo que abre puertas, sino el del estratega que controla el daño. Según fuentes cercanas a la pareja, fue él quien insistió en recuperar el control de la narrativa a través de nuevos proyectos mediáticos, una docuserie, un podcast, un libro. Si no cuentas tu historia, alguien más lo hará por ti, fue su argumento. Al principio Harry dudó, pero Meghan confió, y así comenzó la segunda etapa del plan. Marcus reunió a productores, guionistas y consultores de imagen. Se diseñó un relato cuidadosamente estructurado, uno que mostrara a la pareja no como víctimas, sino como visionarios incomprendidos. Y durante un tiempo funcionó. El público volvió a hablar de ellos con empatía, los titulares se suavizaron, las redes los defendían. Pero la calma duró poco, porque el mismo control que Marcus ejercía sobre la historia empezó a parecerse demasiado a la manipulación. Cierto tiempo después, fuentes cercanas del entorno real aseguraron que Meghan empezó a sentirse asfixiada por las decisiones estratégicas, por los mensajes calculados, por la obsesión por mantener una imagen perfecta. Harry, por su parte, comenzó a notar algo más inquietante. Cada vez que una crisis explotaba, Marcus ya sabía cómo responder, como si la hubiera previsto. Él no reaccionaba, se adelantaba, dijo una fuente cercana, como si conociera el guión antes que nadie. Y en ese mundo donde todo se filtra, donde cada secreto tiene un precio, esa habilidad dejó de parecer lealtad y empezó a parecer peligro. Los primeros rumores surgieron discretos, como siempre ocurre en el mundo de los poderosos. Un comentario en un cóctel privado, una pregunta velada durante una reunión, una mirada demasiado larga entre quienes sabían más de lo que decían. Marcus guarda cosas, susurró una productora que había trabajado en la docuserie de los Sussex. Mensajes, notas, grabaciones, todo. Al principio nadie lo creyó. Era Marcus Anderson, el amigo inquebrantable, el consejero discreto, el hombre que había ayudado a Meghan a escapar del palacio. ¿Por qué haría algo así? Pero pronto las coincidencias se volvieron imposibles de ignorar. Ciertas frases que Meghan había dicho en privado aparecían casi idénticas en artículos publicados días después. Detalles que solo podían provenir de reuniones íntimas comenzaron a circular entre periodistas de confianza. Cuando Harry lo notó, fue demasiado tarde. Intentó restarle importancia, atribuyéndolo a fuentes cercanas o simples casualidades, pero las piezas empezaban a encajar. Marcus tenía acceso a todo: reuniones, documentos, grabaciones, borradores de proyectos mediáticos. Nada pasaba sin que él lo supiera.
Y aunque nadie podía probarlo, la idea de que su viejo amigo pudiera estar construyendo un archivo secreto empezó a consumir a Meghan. ¿Crees que me traicionaría?, le preguntó una noche a Harry, según contó una fuente cercana. Harry no respondió, solo guardó silencio. Y ese silencio fue la respuesta más devastadora. En ese momento, por primera vez desde su salida del palacio, Meghan comenzó a mirar alrededor y preguntarse quién estaba realmente de su lado. Porque si Marcus guardaba registros, si realmente había creado un vault, un archivo de poder y control, entonces cada palabra dicha, cada confidencia, cada secreto compartido podría volverse un arma. Y lo más aterrador, él no necesitaba usarla todavía, solo tenía que hacerle saber que la tenía. En el círculo de los ricos y poderosos, los secretos valen más que el dinero, y Marcus lo sabía mejor que nadie. Durante años había aprendido a sobrevivir entre políticos, actores y aristócratas, no por su fama, sino por su habilidad para escuchar y guardar. Fuentes cercanas aseguran que sí existía un archivo, un conjunto de documentos, grabaciones y mensajes que Marcus había ido acumulando desde mucho antes de que Meghan entrara en la familia real. El contenido era un misterio, pero los rumores coincidían en algo. Ese archivo no era simple vanidad, era seguro y arma a la vez. En él habría de todo: conversaciones privadas, borradores de proyectos mediáticos, notas sobre negociaciones y hasta detalles de los conflictos internos con el palacio. Una fuente lo describió así: Marcus no escribe diarios, crea expedientes. El archivo, según los allegados, estaba protegido por varios niveles de seguridad digital, guardado en servidores en diferentes países y con copias cifradas bajo nombres falsos. Un ex asistente suyo, que luego desapareció del mapa mediático, aseguró haber visto parte del contenido. Entre las carpetas digitales habría una etiquetada con el nombre Project Rose. Nadie sabía con certeza qué contenía, pero su sola mención generaba silencio en las conversaciones. Era como una palabra prohibida. Si ese material se filtra, la historia cambiaría por completo, dijo una fuente que pidió anonimato. Harry y Meghan lo negaron todo, pero los rumores eran ya imposibles de contener. Y en Montecito, la tensión se volvió insoportable. Marcus seguía actuando como siempre, enviando mensajes cordiales, organizando reuniones, manteniendo su papel de confidente, pero Meghan ya no dormía tranquila. Cada llamada, cada correo, le recordaba que tal vez el hombre en quien más confió era también el único que podía destruirla. Y mientras tanto, una pregunta se repetía entre los pocos que sabían la verdad: ¿qué guarda realmente Marcus Anderson? ¿Y por qué todavía lo tiene? La ruptura no ocurrió con un grito, ni con una traición pública. Sucedió en silencio, como todo lo que Marcus hacía. Una tarde en Montecito, Meghan lo citó en su casa. Harry estaba presente, aunque más como testigo que como participante. Sobre la mesa había una taza de té intacta y una carpeta cerrada con un listón dorado. «Quiero saber qué tienes», dijo Meghan sin rodeos. Marcus sonrió con calma, esa sonrisa habitual que mezclaba encanto y peligro. Respondió: «Lo mismo que siempre he tenido, tu confianza». Pero esta vez nadie sonrió de vuelta. El aire se volvió pesado. Harry, con el ceño fruncido, cruzó los brazos. Marcus los miró a ambos y añadió: «No guardo nada que no me hayan dado». Silencio. Ni los pájaros afuera se atrevían a interrumpir. Entonces Meghan deslizó la carpeta hacia él. Dentro había copias de correos, mensajes, incluso fotografías antiguas, pruebas de que Marcus había mantenido contacto con periodistas y productores sin informarles. «¿Cómo explicas esto?». Por primera vez Marcus no tuvo respuesta inmediata, solo bajó la mirada y luego, con un suspiro teatral, murmuró: «Todos protegemos algo, Meg». Fue suficiente. Harry se levantó, cerró la puerta del estudio y dejó a Meghan a solas con él. Lo que hablaron después, nadie lo sabe, pero según una fuente cercana, Marcus salió de esa casa con el rostro pálido y una expresión que nunca antes le habían visto: miedo. Días después, desapareció, sin comunicados, sin mensajes, solo silencio. El número que había sido su línea directa con los Sussex ya no existía, las invitaciones a eventos canceladas, los contactos cortados. Y entonces, como si el universo esperara ese vacío, ocurrió la filtración. Una noche cualquiera, un audio anónimo apareció en línea. Era breve, apenas un minuto, pero las voces eran inconfundibles. Meghan y Marcus hablaban sobre mantener control de la narrativa y sobre tener material para negociar.
Las redes explotaron. Los tabloides británicos se alimentaron de cada palabra. El palacio guardó silencio y Montecito se convirtió en una fortaleza. Fue como si el cielo se rompiera sobre ellos, dijo un ex asistente, y nadie sabe quién lo provocó realmente, porque aunque todas las miradas apuntaron a Marcus, hay quienes creen que no fue él quien filtró el audio, sino alguien más, alguien que quería verlos caer. El audio se expandió por internet como fuego sobre papel seco. En cuestión de horas, los titulares ya tenían su frase del año: material para negociar. Esa línea bastó para destruir lo que quedaba de la imagen perfecta de Meghan y Harry. Las redes se dividieron entre quienes creían en una manipulación mediática y quienes afirmaban que, finalmente, se revelaba la verdadera cara de los Sussex. Los programas de televisión en Londres transmitían fragmentos del audio una y otra vez, mientras en California, Meghan apagaba su teléfono. Fuentes cercanas cuentan que Harry entró en un silencio absoluto. No hubo gritos ni discusiones, solo un vacío, como si el sonido del escándalo se hubiera llevado consigo toda su energía. Era la primera vez que no intentaba arreglarlo, dijo una persona de su equipo. Solo se quedó quieto, como si entendiera que ya no había nada que hacer. Los tabloides desempolvaron cada artículo, cada rumor, cada teoría sobre Marcus y su influencia. De repente, las fotos antiguas reaparecieron, Meghan riendo junto a él, abrazos en fiestas, viajes compartidos, y cada imagen se convertía en prueba. El palacio, como siempre, mantuvo su política de silencio, pero esa vez el silencio sabía a victoria. Desde fuentes cercanas a William se filtró una frase escalofriante: el tiempo siempre revela la verdad. En Montecito, Meghan pasó semanas recluida. Su círculo se redujo a unos pocos asistentes. Harry dormía en otra habitación y Marcus simplemente desapareció del mapa, dejando tras de sí un rastro de teorías imposibles de confirmar. Algunos aseguraban que había huido a Europa, otros que se encontraba negociando con productores de documentales, y los más obscuros decían que había vendido parte de su archivo a un comprador anónimo con sede en Dubái. Nada pudo comprobarse, pero lo cierto es que a partir de ese momento, la historia cambió para siempre, porque por primera vez el público dejó de ver a los Sussex como héroes o víctimas y empezó a verlos como un misterio sin resolver. Todos tenían una versión, pero nadie tenía la verdad. Y ese vacío, esa ausencia de certeza, se convirtió en el nuevo poder. El escándalo dejó de ser noticia, se volvió leyenda. Y en los pasillos del palacio, entre los susurros y las copas de champán, ya se hablaba de lo que vendría después: la venganza. Pasaron meses, el escándalo se enfrió, los titulares cambiaron y poco a poco el nombre de Meghan volvió a desaparecer de las portadas. En apariencia todo había terminado, pero en los círculos discretos de Londres y Los Ángeles, el nombre de Marcus Anderson empezó a resurgir. Primero un rumor: una productora de documentales había recibido un correo anónimo ofreciendo material inédito sobre los Sussex. Luego, una pista más inquietante: un periodista de investigación publicó que existían grabaciones que no habían sido parte del audio filtrado original, fragmentos más largos, conversaciones más personales y detalles que podrían cambiar la percepción pública otra vez. Nadie sabía si era verdad, pero algo quedó claro: Marcus seguía moviendo las piezas. Fuentes cercanas a la industria del entretenimiento aseguraban que lo habían visto en varias reuniones privadas con ejecutivos de streaming, hablando de una historia que el mundo aún no ha escuchado. Algunos creyeron que se trataba de una nueva producción, otros de una amenaza. Pero lo que nadie esperaba fue lo que ocurrió semanas después. Una noche, Meghan recibió un paquete sin remitente. Dentro, una carta escrita a mano y una memoria USB. La carta solo decía: nada termina hasta que alguien dice la verdad. M. La USB contenía clips cortos, grabaciones antiguas de reuniones, momentos aparentemente insignificantes, pero con un detalle perturbador. En cada uno, Marcus estaba presente, observando, sonriendo, escuchando. Era como si hubiera documentado toda su historia. Desde el principio, Meghan no habló del tema, pero según una fuente cercana, esa noche lloró durante horas. Harry, en cambio, se limitó a decir una frase que heló a todos los presentes: él nunca se fue, solo estaba esperando.
Desde entonces, nadie ha vuelto a ver a Marcus Anderson, pero su sombra sigue presente en cada rumor, en cada teoría, en cada silencio incómodo cuando alguien menciona su nombre. Y aunque el palacio guarde su compostura, detrás de puertas cerradas, todos lo saben. La historia aún no ha terminado, porque si Marcus realmente conserva ese archivo, entonces los secretos más oscuros de la familia real todavía están por salir a la luz. El juego no terminó, cariño. Susurra la voz que nadie puede ubicar. Solo cambió de jugador.